Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. El pasado fin de semana se estrenó en las salas de cine Cementerio de Animales, que es una segunda adaptación de la novela de Stephen King llamada Pet Sematary, quizás la novela que más éxito tuvo de todas. En el presente videoreportaje tan solo voy a contar la historia real que inspiró a Stephen King a escribir la novela de Pet Sematary y detenerme en la leyenda del Wendigo, que es la criatura sobrenatural en la que se apoya Stephen King para justificar que cierto lado del bosque devuelva cosas siniestras. Así que podéis estar todos tranquilos y tranquilas, que no voy a hacer ningún spoiler de la película o de la novela para quienes no la hayáis visto o leído respectivamente. Es más, estoy seguro que tras ver este vídeo os van a entrar muchas más ganas de ver la película o de leer la novela. SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. La historia original de Pet Sematary en realidad no se conoce ni el título ni su trama. Estaba basada en un breve relato de terror escrito por William Wimar Jacobs, publicado en 1902 y que se titulaba La pata del mono. El arco central de este breve relato trata sobre una pata disecada de un mono y hechizada por un fakir con el poder de conceder 3 deseos a 3 personas diferentes. Sin embargo, esta pata de mono cumple los deseos de una manera muy macabra. El tercer deseo del primer portador acabó siendo su muerte, a saber, cómo se habrían cumplido los 2 primeros deseos. El segundo portador, que desea deshacerse de la pata y encontrar al tercer portador, le horrorizaba pensar en los deseos que había pedido, y para que veáis cómo se las gastaba la pata del mono, el primer deseo del tercer portador fue saldar la deuda hipotecaria de su casa. Al cabo de unos días, se saldó con la muerte del hijo adulto de ese tercer portador, al quedar atrapado por las máquinas en la fábrica en la que trabajaba, y la empresa preparó a la familia una indemnización que les daría para saldar su deuda hipotecaria. Como decía, basándose en la pata del mono, Stephen King escribe una novela que dio a leer a su esposa, amigos y editor, y tras las malas críticas que recibió decidió guardar ese borrador y ese primitivo Pet Sematary en un cajón. Entonces, en 1978, la familia de Stephen King se traslada a un pueblo llamado Orrington, situado en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Allí alquiló una casa que en la actualidad se encuentra en venta o disponible para ser alquilada. Cerca de la casa había una carretera con bastante circulación en la que el gato de su hija murió al ser atropellado. Stephen King no sabía cómo enfrentar a su hija con el concepto de la muerte y entonces el escritor, preguntando a sus vecinos, se enteró que detrás de su propia casa, en el bosque, había un cementerio de animales que habían creado los niños del pueblo años atrás. La mayoría de mascotas allí enterradas también habían sido atropelladas en la carretera. Allí King pudo enterrar al gato de su hija y explicarle a su propia hija lo que era la muerte. Los niños habían creado un cartel mal escrito para indicar dónde estaba ese cementerio, Pet Sematary, y que el propio King adoptaría para titular la novela que había dejado aparcada. Sin embargo, otro suceso marcaría aún más al escritor, y es que su hijo más pequeño se había escapado de casa y casi llega a ser atropellado en la peligrosa carretera donde habían atropellado al gato. Tras todas estas vivencias personales, Stephen King readaptaría esa primitiva novela inspirada en la pata del mono, dejando perfectamente reflejados en la novela al gato, al concepto de la muerte, la siniestra carretera y lo que hubiera pasado si hubieran atropellado a su hijo. Tanto es así que Stephen King tuvo múltiples pesadillas al redactar lo que hoy se conoce como Pet Sematary, al crear una novela mucho más retorcida y oscura. Tanto es así que siguió sin querer publicarla. Sin embargo, Stephen King tenía el compromiso con la editorial. A falta de tener otro material que presentar, su mujer le convenció para que cumpliera su compromiso, y King se vio obligado a publicar Pet Sematary, que lo hizo el 14 de noviembre de 1983 con una primera tirada sin precedentes de 700.000 ejemplares y estando 32 semanas consecutivas en la lista de los más vendidos
del The New York Times. Para finalizar, vamos a meternos con la leyenda del Wendigo, un demonio de naturaleza malévola surgido de las leyendas y el folclore de Canadá, más en concreto de las tribus amerindias norteamericanas llamados los algonquinos, y que es la figura mitológica que emplea Stephen King para explicar el por qué el bosque devuelve de manera siniestra lo que allí se entierra. En 1896, un artículo del diario Edmonton Bulletin menciona en un artículo a Félix Auger, conocido como Napanin. Junto con su esposa e hijos, deciden adentrarse más de 50 kilómetros en los bosques de la reserva indígena de Trout Lake en Alberta, Canadá, para ver a su padre. Sin embargo, Napanin, en el segundo día de travesía, afirmaba ver criaturas horribles en la oscuridad y escuchar voces que pedían el sacrificio de uno de sus hijos para devorarlo posteriormente. Napanin, junto a su familia, llegó a su destino. Relataba cómo había sufrido conteniéndose para no hacer daño a su familia, y en días posteriores sus alucinaciones empeoraron. Rechazaba cualquier alimento, sufría ataques de ira, y durante esos ataques poseía una desmedida fuerza. Tal es así que Napanin, en uno de sus arrebatos, se deshizo de sus ataduras y atacó ferozmente a quienes lo rodeaban. Así que la tribu lo acabó asesinando, le rebanaron la cabeza, prendieron fuego a su cuerpo y acabó siendo enterrado bajo una gran pila de leña. Los lugareños pensaban que estaba poseído por el espíritu oscuro del bosque, el Wendigo. La figura de este demonio de los bosques más profundos quizás nació para dar una explicación a ciertos psicópatas que practicaban la antropofagia, por placer o delirio mental. Ya entre los años 1878 y 1910, un investigador de la Universidad de Alberta llamado Nathan D. Carlson recopiló más de media docena de asesinatos caníbales entre las comunidades indígenas del lugar que achacaban al Wendigo. El psicólogo Morton Techep llegó a estudiar hasta unos 70 casos de personas que afirmaban estar poseídas por el Wendigo. Uno de los casos más sonados fue el de un cazador llamado Swig Runner en el invierno de 1978, que pese a estar cerca de un suministro de alimentos de emergencia, prefirió matar a su esposa y 5 hijos para comérselos. Las creencias afirmaban que esta persona llegó a estar poseída por el Wendigo, tanto es así que muchas personas acudían a sacerdotes y curanderos por miedo a estar poseídos por esta criatura y hacer daño a sus familias. Morton Techep describió este delirio como psicosis por Wendigo. Desde entonces, la leyenda del Wendigo se fue arraigando en el subconsciente colectivo de las personas de aquellos lugares de Canadá. Incluso en 1930 un trampero llamado Joel Abel encontró el pueblo de Anjikuni, un asentamiento esquimal completamente abandonado, cuando en sus cabañas había señales de haber sido habitado semanas atrás. Lo más extraño es que solo se encontró allí los cadáveres de 7 perros esquimales, y sabiendo que los perros eran un tesoro para los esquimales, sería impensable que los hubieran dejado allí. Pero más siniestro aún es que el cementerio de aquel asentamiento tenía todas las tumbas abiertas y se habían llevado sus cuerpos, y la psicosis colectiva había echado la culpa de todo esto al Wendigo. Y aunque esta historia pueda helar la sangre, aunque el trampero Joel Abel haya existido de verdad, la desaparición de este pueblo resultó ser una invención de un periodista en 1959 que alimentó la teoría de la existencia del Wendigo. Es curioso cómo siempre se intenta blanquear la maldad humana camuflándola con estos seres mitológicos y formando a su alrededor todas estas oscuras leyendas, como por ejemplo la del Wendigo. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo os haya gustado. Me encantará leer vuestras opiniones al respecto abajo en los comentarios del vídeo, y si el Wendigo no os posee, espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Chao! SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.